Bienvenidos todos. Este espacio lo hemos diseñado, lo hemos pensado con la finalidad de hablar de temas matrimoniales. Hoy Y de la familia. Y de la familia, los hijos, la casa, pues. Y el punto es que podamos el día de hoy hablar sobre el conjunto de lo que es el hogar, de lo que es la casa. Que aunque estamos en esta convivencia, es bien importante la forma en la cual nos llevamos, cómo conectamos, cómo finalmente existe una intimidad que tenemos que buscarla y no en el sentido solamente en un contacto, no solamente en el hecho de estar solas o no solamente en el hecho de el matrimonio como una intimidad sexual o una intimidad de pareja, no, sino una intimidad en lo personal, padre, hija, esposo, esposa y obviamente en la intimidad con Dios. La parte importante de esto nos va a permitir que vayamos fluyendo en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia. Hoy, de todo lo que estamos padeciendo, en cuanto a lo de la contingencia, pasamos más tiempo juntos. Y entonces, en medio de eso, pues tenemos que aplicarnos a saber que allí tenemos que intimar en ideas, tiempo, pensamientos, actividades, claro está. Y en esa intimidad, obviamente, Dios presente con nosotros. Un versículo que quiero mencionar como beneficios que hay cuando se genera ese ambiente, dice Proverbios 24, versículo 3. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Una casa afirmada, una casa pues edificada es la que tenemos que trabajar cada día. Edificar, entonces, en ese intimar, las piezas necesitan estar en un contacto bien entero. Un ejemplo muy práctico es cómo se edifica una casa. Lo primero es el cimiento, para que eso sea el sostén de todo lo que se va a ir agregando. En esa edificación, pues cada parte lleva su etapa, cada parte tiene su importancia y los cimientos es una labor ardua, es una labor fuerte, es una labor de profundidad y es lo que va a estar sustentando el edificio que vendrá arriba, la parte de edificación. Cuando se edifica una casa, se llega a hacer un hoyo muy profundo, se meten piedras, muchas piedras, a veces se mete mucho relleno, ¿no? Se mete hasta cascajo, ¿no? Al poder edificar, hacer los cimientos, al hacer los cimientos de una casa se mete hasta cascajo o se meten unas piedras muy grandes. Es algo muy profundo lo que tiene que ir en la base. Entonces, tanto en el matrimonio como en la familia tiene que haber un cimiento profundo, un cimiento que sustenta, y ese sustento, ese cimiento va a ayudar a edificar sobre él. Tiene que haber una casa sobreedificada del cimiento. Si nosotros no tenemos buenos cimientos, una buena base, la misma casa no va a permanecer. La misma familia no va a permanecer. El matrimonio no va a permanecer. Entonces debemos de ver lo importante que es que cada quien haga su papel, pero eso ya es para empezar a afirmar la casa. Lo primero es el cimiento, y ese cimiento, en nuestro caso, al saber de la palabra, al escuchar de la palabra, es pues la misma palabra o la propia voluntad de Dios. Ese debe de ser el cimiento. Nuestras bases van sobre la voluntad de Dios, sobre el qué quiere Él, qué dice Él para los varones, qué dice Él para las mujeres, qué dice Él para los hijos, qué dice en sí para el matrimonio. Y todo esto nos lleva entonces al punto de afirmar una casa. Y una casa tiene que estar afirmada, dice aquí, con prudencia. En todo momento tenemos que ser nosotros prudentes. Prudentes al enseñar, prudentes al corregir también. Haya papás o nos haya tocado papás, yo no puedo decir que me han tocado papás así, pero bueno, no sé el caso de cada quien. Papás donde estuvieron ausentes y no enseñaron algo que ayude a cimentar y mucho menos a edificar la vida de uno. Podríamos ser hijos que están
vagando, van de casa en casa, alguien los atiende, pero no el papá o la mamá. Se escuchan distintas direcciones, no es que la abuela me deja hacer esto y no lo corrige, pero en la casa lo tratan de corregir. Entonces un hijo dice, bueno, ¿a dónde me arrimo? ¿A quién le hago caso? ¿No? Entonces, ¿qué base simplemente de corrección debe de tener un hijo? Y bueno, la misma palabra nos dice cómo hay que corregir a los hijos. ¿Cómo se les muestra afecto a los hijos? Hay papás que pueden mostrar afecto, o habemos papás, por no nada más decir, ay, los papás aquellos. Habemos papás o hay papás que pueden mostrar afecto a sus hijos dándoles todo, ¿no? Comprándoles todo. Pero cuando no es posible, entonces, ¿qué pasa? Los hijos van a sentir que no se les ama. Entonces, también hay maneras prudentes de mostrar en la vida de ellos que se les ama y entonces edificar el amor en ellos. Porque la vida en matrimonio, la vida en familia, tiene sus sinsabores. Va a haber momentos de mucha bendición, de no solamente tener recursos, muchas alegrías, muchas risas, pero también habrá momentos donde hay escasez, donde hay que saber administrar, donde hay que callar, donde habrá lágrimas también, ¿no? Y momentos donde tendremos que abrazarnos y abrazarnos en grande manera, sabiendo que la familia somos nosotros, los integrantes. Empezando obviamente por quién, por poner el ejemplo por el matrimonio. Si nosotros no ponemos un ejemplo que tenga el cimiento correcto, que es la palabra de Dios, y mucho menos nos edifiquemos entre nosotros, pues estamos formando una casa que no tiene un buen cimiento y mucho menos unos hijos edificados en él. Entonces, la parte que uno hace se replica en los demás. Cada uno de nosotros vamos a llevar un modelo para que al salir de ahí, cuando ya formamos nuestra vida, tú y yo venimos de una casa donde hubo una base, cualquiera que haya sido, para formar hoy esta. Hoy tomamos la palabra de Dios como nuestra base. Y lo que aprendemos, lo podríamos poder replicar si no tuviéramos, como lo recibimos, si no tuviéramos la palabra, nos podríamos replicar eso. Y aún podemos venir de distintas familias y tener cosas muy distintas. Simplemente hasta la educación muy distinta, o la manera de pensar, de tener el concepto de la vida, o el amor hacia Dios, ¿no? Estamos hablando de Dios. O un ejemplo muy práctico, no sé si a ustedes les pasó, pero simplemente o les pasa o les pasará, ¿no? En el momento que se casen o que se lleguen a casar, simplemente ir al súper a comprar una mayonesa. ¿Cuál mayonesa vamos a comprar? ¿Qué marca, no? De mayonesa. Bueno, es que en mi casa se compra esta, ¿no? Cuando comprabas. No, se usaba cremita, ¿no? En vez de mayonesa. Entonces, Chihuahua, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí viene el punto de nosotros vamos a formar nuestra casa, porque esta es nuestra casa y nosotros tendremos que tomar decisiones de cómo cimentarla y cómo edificarla, porque de eso tendremos que dar cuentas. Así es. No van a venir nuestros papás a dar cuentas de nuestra casa. Y viendo la cuestión de la familia, creo que donde se refleja esas cuentas, donde empiezan a darse esas cuentas son con nuestros hijos. La pregunta es, ¿quiero que mis hijos sean como yo? ¿Quiero que mi hija, quiero que mi casa sea así como ella? Que nuestro hijo sea como tú, se replique. Como esposo, o que mi hija sea como yo, como esposa, o que mi hijo tenga una esposa que se parezca a mí, ¿no? O el trato que damos. Mi hija tenga un esposo que se parezca a ti, y a veces podríamos decir, no, porque me falta mucho. Y es donde comenzamos a meditar cómo estamos haciendo nuestra labor familiar, padres, en intimidad, en enseñanza, en bases, en edificar algo o en afirmar eso. Y es donde tenemos que empezar a meditar cómo estamos haciendo las cosas. Y un último comentario para ponernos a reflexionar en este momento es, si ahorita tuviéramos que entregar cuentas a Dios, porque indiscutiblemente tú y yo, ustedes y nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de la vida de nuestros hijos, de la vida de la familia, aun si no tuviéramos hijos, nosotros dos somos una familia, ¿no? Entonces, ¿qué cuentas estamos entregando el uno del otro? ¿Daremos las mejores cuentas o definitivamente nos van a faltar números para hacer cuentas, dedos para hacer cuentas? Así es. Así que la cuestión es que como familia, pues tenemos un impacto alrededor.
a lo mejor hay gente que no tenga hijos en lo físico, pero quiero decirte que siempre hay alguien que nos está observando y que nosotros como adultos, varón, mujer, jugamos papel importante de guianza, de enseñanza, y edificamos un modelo y podemos edificar la vida de esa persona. De manera muy particular podemos nosotros decir en testimonio esto, que pues nosotros tenemos más hijos, no solamente los físicos que son Ana y son Eliud, sino son hijos espirituales que hemos ayudado, que estamos ayudando, que hemos dirigido, que hemos, en la gracia de Dios, dado algún consejo y pues han formado parte son parte de nuestra vida. Así que el poder llevar a cabo esto nos tiene que ayudar a intimar. Pero también pudiera haber papás que ya no están sus hijos en casa, que en su momento ya enseñaron, ¿no? Y que a lo mejor piensen ahorita y digan, pues ya no puedo yo enseñarles algo nuevo, ya son hombres hechos y derechos, ya tienen su vida, su casa, ¿yo qué les puedo decir? A veces nuestras faltas, como papás, cuando los tuvimos en algún momento, nos llevan a creer que no se va a poder aconsejar en lo futuro. Nos descalificamos a nosotros mismos en decir, no, pues, ¿quién soy yo para decirle a mi hijo que está grande, que no está bien en esto, ¿no? Que cuide a su esposa, que sus hijos necesitan tener más afecto, que él necesita pasar más tiempo. Entonces, nosotros mismos nos descalificamos. Entonces, como papás, si en algún momento fallamos, porque todos fallamos, pero que tú reflexiones y medites, he fallado al punto que mi relación con mis hijos es muy complicada tenerla, ¿no? No nos hablamos, no nos buscamos, no nos podemos sentar a la mesa y vernos a los ojos, ¿no? No podemos preguntarnos cómo estamos en lo profundo, ¿no? ¿Te sientes bien? ¿Qué necesitas? ¿Te duele algo? ¿Te preocupa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No nada más ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, ok, hijo, está bien. O, ok, papá, ¿no? Sino, si es algo así complicado es porque no se hizo en su momento, porque no hubo un cimiento, porque no se edificó, porque no se afirmó con prudencia. Hay cosas en donde nos pudieron haber llevado a invertir más tiempo en otras cosas, como en el trabajo, ¿no? Como en las amistades. Un hobby, un deporte. Vámonos a tomar, ¿no? Y se nos va ahí todo el recurso. Cosas que a veces se pudieron haber vivido o se pueden estar viviendo en una casa. Entonces, a la larga, tal vez en su momento, si te está pasando, no te estás dando cuenta, pero a la larga sí se va a notar la falta de un consejo, aún siendo grandes, como nosotros como hijos tenemos papás, y mientras los papás nos puedan aconsejar, pues es honroso escucharlos, ¿no? A lo mejor no nos va a caer del bien todo el consejo que nos den, vamos a chocar con ese consejo, a lo mejor pudiéramos considerar, eso ya pasó de moda, pero ¿qué crees? Es un papá que está haciendo su función de edificar en tu vida de manera prudente, a tiempo y a destiempo, decirte algo, corregirte algo o enseñarte algo. Entonces también nuestros papás siendo grandes nos pueden enseñar muchas cosas, y nosotros como papás grandes, si fuera la culpa más en nosotros, buscar el perdón, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestros familiares, a los hijos, pedir la ayuda de Dios para entonces renovar nuestra manera de pensar y ver que si estamos vivos somos útiles todavía. Claro, y eso nos lleva a que tenemos que ir otra vez a la base, a lo profundo, a la parte que nos va a ayudar, porque tengo errores y tengo que cambiarlos y la palabra me va a ayudar. Mi hijo va a tener que ser moldeado de lo que yo le dé. Mi hija la voy a ayudar a tener la visión correcta de un varón en lo que vea en mí. Y eso es intimando en la forma que piensa, acercarme, conocerle, participar, involucrarme, estudiar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Con mi hijo acompañarlo en momentos que no van a regresar, claro está, en cada día, en cada momento, etapa de su vida, pero eso es intimar. A veces habrá momentos en los que vamos a chocar y no es algo raro, somos diferentes personas. Sí, de la misma familia, sí es mi hijo, sí soy su padre, pero somos diferentes personas. Pues aún ahí, en esas roces o diferencias, tenemos que sacar provecho, porque
eso nos hace que nos afirme, y nos afirme. Obvio, nuestra base, que es la palabra, nos va a dar el sustento, pero la firmeza la haremos cada vez que intimamos más. Se acerca la relación, se acerca la amistad, se acerca la comunión de madre, de padre, de hijos. Y se acerca cada vez más a la voluntad de Dios para las familias, para la relación de papás con sus hijos y relación entre matrimonio. Entonces, si nosotros nos apegamos al cimiento, nos vamos a pegar a su voluntad. Y nunca es tarde. Si en algún momento se ve que una casa no ha sido edificada prudentemente y empieza a agrietarse y la barda se nos está cayendo encima, nunca es tarde para decir, tumbamos lo que hay y es más, corrijamos el cimiento. Y si hay poco cimiento, hagamos lo profundo, hagamos lo necesario, metámosle lo que debe de ser. Si no es necesario meter cascajo, metámosle un cimiento que va a durar y que va a permanecer. Y yo agrego algo muy personal. Mi familia, mis hijos, los hijos que Dios nos ha dado, esta vida que Dios nos ha concedido, vale la pena. Vale la pena lo que tuviera que hacerse, lo que tuviera que rascar, lo que tuviera que cambiar, porque vale la pena. Es un tesoro la familia. Pues creo que estamos concluyendo el tema, ¿sí? Sí, la reflexión de la familia que estamos compartiéndote, que te sea de bendición. Te Nos despedimos. mandamos un abrazo y nos despedimos. Hasta luego, bye.